Buenas tardes, mi nombre es Katia Huertas, soy mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima y en el marco del Día Internacional del Libro Infantil que se celebra cada 2 de abril desde 1967, en coincidencia con el natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen, la Sala Infantil Amalia Aubry de Edson de la Gran Biblioteca Pública de Lima de la Biblioteca Nacional del Perú ha programado el ciclo Del otro lado del libro, encuentros con autores de literatura infantil. En este ciclo contaremos con la presencia de destacados autores, llámese escritores e ilustradores, que nos aproximarán a sus motivaciones personales y profesionales que los llevaron a incursionar en la literatura infantil, los procesos creativos que le demanda la creación de una obra literaria, las dificultades que implican la creación en el Perú y nos acercarán a sus próximos proyectos. Asimismo, abordaremos los tópicos que atraviesan su obra, la configuración del estilo propio y la idea de la infancia que proponen en el corpus de su producción literaria. Hoy contamos con la presencia del escritor Samuel Kardich. Samuel Kardich nació en Huánuco en 1947, estudió primaria en las escuelas fiscales de su localidad, ingresó al Colegio Nacional Leoncio Prado en 1959 para seguir educación secundaria, la misma que abandonó al año siguiente para laborar en diversos oficios. Luego de culminar dichos estudios, ingresó a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, de la que egresó como licenciado en educación en las áreas de literatura y filosofía. Años después trabajó como docente en las universidades Daniel Alcides Carrión y Hermilio Valdizán. Ocupó el cargo de director departamental de Cultura entre los años de 1997 y 2003, desplegando una significativa labor de difusión cultural y defensa del patrimonio nacional. Desde 1986, alterna la publicación de libros de poesía y narrativa. En 1987, su cuento Un ángel bajado del cielo fue adaptado por el grupo teatral Arlequín y presentado después al Reencuentro Internacional de Grupos de Teatro que se realizó en la ciudad de Lima. Sus textos poéticos y narrativos han sido incluidos en varias antologías aparecidas en el Perú. Poemas suyos han sido traducidos al croata por Reiko C. En cuanto al corpus de su producción literaria para niños y jóvenes, destacan sus obras El último petirrojo, La pequeña Ned, La casa del Guayacán, Lito, Granito y el Duende, El retorno del jinete incógnito y Se busca un colibrí. Muy buenas tardes, Samuel Kardich. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo está, Katy? Qué gusto. ¿Qué tal? Bueno, para empezar ya con la conversación, cuéntanos un poco sobre estas motivaciones personales y artísticas que te llevaron a incursionar en la escritura de obras dirigidas a la infancia. Bueno, para contarte sobre eso tendría que comenzar desde el inicio, ¿no? Yo en realidad tuve la suerte de vivir apenas a una cuadra de la biblioteca municipal. Esta biblioteca municipal tenía un director que era pariente mío y me prestaba libros para llevarlos a mi casa, los sacaba los días viernes, los devolvía el día lunes, entonces tenía la oportunidad de leer de esa manera. En aquella vez, pero bueno, que era un páramo cultural, entonces, y el único refugio que teníamos los que manifestábamos de aquella época algún interés por escribir o por leer, solamente era la biblioteca municipal. Entonces, yo me acercaba pues a mi pariente y él generosamente me prestaba estos libros que yo los leía, los cuidaba y los devolvía de la manera que acabo de explicar. En realidad era una biblioteca bastante pequeña, una biblioteca con muy pocos libros, ¿no? Y buena parte de ellos eran donaciones, ¿no? Porque, como siempre sabrás, nunca la cultura ha tenido pues, el apoyo del Estado, ni siquiera de las municipalidades en este caso. De tal manera que una biblioteca escasa, pero curiosamente dentro de la escasez, los libros que más tenían eran libros para niños, ¿no? Entonces, los libros que tenía que leer pues, por esa necesidad de que había más abundancia, pues yo sacaba esos libros y los leía. Entonces cuando los leía me encontraba pues dedicatorias, ¿no? De la familia tal, dona el presente libro, para, etcétera, ¿no?
y a veces incluso dedicatorias de niños, ¿no? Que decía Albertito, tal, dona, etcétera, ¿no? Eran situaciones simpáticas que se daban, digamos, bueno, con las dificultades que había en ese tiempo, ¿no? Pero la ventaja nuestra era que en aquella vez la televisión pues no llegaba. Bueno, estábamos hablando de los años 59, 58, ¿no? Hasta los 60 y pico. Entonces, lo que yo hacía, pues al no tener la distracción de la televisión, me dedicaba de lleno a escribir. Y en aquella vez que leía no tenía ningún proyecto de ser escritor, simplemente quería culturizarme, quería distraerme, ¿no? Y leía pues a autores famosos, grandes autores de literatura infantil, ¿no? Pues estaba pues los hermanos Grimm, Carlos Collodi, Hans Christian Andersen, Montero Lobato, estaba Saint-Exupéry. Entonces, esos eran los autores que leía, ¿no? Especialmente yo me acuerdo que leía mucho a Monteiro Lobato, porque tenía una serie de libros que estaban referidos a la invención, a los inventos, ¿no? Y eso me interesaba especialmente. De tal manera que fueron seguramente estas lecturas antiguas, ¿no? Que yo había leído de los autores que acabo de mencionar, los que muy posteriormente derivaron en mi deseo de escribir obras para niños. Por los años 70 y pico ya yo era un ferviente lector de las novelas del mundo. Y en aquella vez recuerdo que mi deseo no era escribir todavía literatura infantil, sino más bien ser un novelista. Pero como no tenía pues la preparación técnica ni nada por el estilo para escribir novelas, intenté inútilmente en la primera oportunidad hacer una novela que fue un fracaso para mí mismo, porque tampoco salió a conocimiento público. Eso me hizo repensar mucho sobre la situación y pues me dediqué a escribir mayormente cuentos y poesía, que era lo que más me atraía. Yo he publicado una decena de libros de poesía y en aquella vez lo primero que hice fue escribir poesía, luego escribí cuentos y ya en el año 96 es cuando yo recién publico el primer libro de cuentos que se titula Tres historias. Bueno, es un libro que ha tenido mucho éxito porque ya estoy en la 12ª edición. Y es un libro que curiosamente es circulado aquí en Huánuco, que es un sector, es un departamento, es una ciudad bastante adversa a la cultura, pero gracias al plan lector que tenemos, nosotros los autores escribimos, la posibilidad de colocar nuestros libros, digamos, pues, a los lectores infantiles, ¿no? Entonces, el libro ha tenido pues un éxito que yo ni siquiera lo esperaba. Y bueno, y después de ese libro ya han venido los otros que ya conversaremos un poco más adelante. Gracias, Samuel, por supuesto, ¿no? Y con lo que nos acabas de contar también vamos a encontrar una evidencia de intertextos que agregas en tus obras, ¿no? Y cuando he podido leer también he encontrado que a veces mencionas a Romeo y Julieta y otras historias similares dentro de tus textos. Y hablando de tres historias de amor, comentarte que me han gustado mucho y me gusta mucho la historia de Nati también. Y dentro de esto, ¿sí? ¿Sí? Muchas gracias, te decía, muy agradecido por la lectura, sí. No, por supuesto. Y dentro de esto, ¿nos podrías explicar un poco más de tus procesos creativos? Por ejemplo, en tres historias de amor, quizás. Bueno, mira, yo tengo la costumbre ya antigua de anotar todo en una libreta que siempre llevo conmigo, ¿no? Entonces llevo una libreta en el bolsillo y cuando veo, por ejemplo, algún suceso o estoy en un ómnibus viajando, escucho alguna conversación que me parece muy interesante, muy sugerente, pues simplemente lo anoto, ¿no? Y lo reservo para que con el tiempo pues esto salga, ¿no? Y inspire, digamos, la necesidad de incorporarlo en algún cuento, ¿no? Que posteriormente voy a publicar. Esa ha sido la forma de proceder que he tenido yo a lo largo de muchos años para escribir cuentos y ahora últimamente novelas. Pero te puedo contar de que en el caso de literatura infantil yo nunca he hecho ninguna anotación, curiosamente, ¿no? Mi relación con la literatura infantil ha sido muy distinta a los otros géneros que también cultivo, como que la poesía, el cuento y la novela. Entonces, siempre he escrito de manera directa.
pero lo que ha ocurrido conmigo es de que en la práctica de este género, o subgénero, si quieres, de literatura infantil, he tenido la suerte y a veces también el infortunio, porque en el caso de un libro que se llama La Casa de Guayacán, que tuve la- el infortunio de conocer a un niño que me produjo una profunda tristeza. Era un niño que tenía, pues, era lo conocido como niños azules, ¿no? Que tenía un gran problema muy serio del corazón y que se murió y me dejó una pena enorme. Y le hice un homenaje, lamentablemente anónimo, porque no llegué a conocer, digamos, el nombre de este pequeño. Entonces, como te refería, en cuanto a la literatura infantil, mi relación ha sido más directa, ¿no? En buena parte de los cuentos que he escrito tiene referencia a mi vida personal. Yo incluyo, digamos, en los textos narrativos para niños algunos detalles de mi vida personal, de mi infancia, lógicamente. Y bueno, pues de esa manera voy uniendo, ¿no? Voy uniendo partes de mi vida, la vida de otros, de personas que conozco, la influencia de lecturas, ¿no? Y de esa manera, pues voy armando un cuento para niños, ¿no? Entonces, es el procedimiento que por lo general empleo. Por ejemplo, te cuento el caso de cómo es que yo escribí, por ejemplo, La Casa de Guayacán. La Casa de Guayacán, como si es que lo han leído, tengo la suerte, ojalá tuviera la suerte que lo hubieran leído, Sí, es, sí. es una historia que trata de una pareja de ancianitos que se dedican a forjar figurillas miniaturistas, ¿no? O sea, son miniaturistas que después se sacan a vender. Ocurre que en aquella vez, que antes que yo escribiera el cuento, conocí una pareja de ancianos que andaba por las calles, siempre tomados de la mano y siempre juntos, de arriba abajo, ¿no? Y eso a mí me gustó porque tú sabes que en los tiempos modernos ese tipo de relaciones ya no se ven. No hay gente que dure en el amor siempre se quiebra por alguna razón que muchas veces son inexplicables, pero en este caso no era así, porque se trataba de una pareja, ¿no?, que se amaba mucho, o que se había amado y que se sigue amando a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces eso me dio la idea de que ellos debían tener algo más, ¿no?, que no solamente una pareja que se amaba, ¿no?, por la relación sentimental que tenía, sino que tenían que tener algo más. Entonces empecé a pensar y pues se me ocurrió que era una pareja de artistas que hacían miniaturas, ¿no?, y que luego, ¿no?, como le ocurre a los artistas, ¿no?, a muchos artistas de muchas artes, ¿no?, que a veces lo que tú haces pues no tiene la suerte de ser colocado, de ser comprado, ¿no? Y bueno, pues el artista subsiste con las obras que hace, ¿no? Entonces es el destino adverso de ellos. A esta historia, a esta anécdota, la uní un hecho insólito para mí porque por lo general, pues, delante de una casa hay un jardín. En este caso, yo conocí una casa que delante de la casa había un árbol absolutamente enorme para el tamaño pequeño de la casa, ¿no? Entonces, esto me dio la idea de incorporarlo al cuento, ¿no? Y le puse la Casa de Guayacán, porque mira cómo funcionan estas cosas y se van uniendo, ¿no? Yo tenía el propósito, había ido al Ecuador hace muchos años y tenía el propósito de regresar al Ecuador para ver una cosa muy linda que son los Guayacanes. Hay un lugar en el Ecuador donde los Guayacanes florecen en una época determinada. Yo quería estar ahí para ver esa belleza, ¿no? Entonces, pensando en los Guayacanes, dije, este árbol va a ser un Guayacán. Bueno, todas esas cosas, como podrás entender, se fueron uniendo y finalmente salió este cuento, ¿no? Bueno, esa es más o menos la forma en que procedo yo cuando escribo historias para niños, ¿no? Voy viendo cosas, mi vida personal, la vida de gente que tal vez relativamente cercana a mí, y lo voy juntando. Y lo que hago yo en realidad, lo que siempre he hecho más bien en los 7, 8 libros que he publicado para niños, es darle un aliento poético. Es tratar de rescatar, digamos, ¿qué te digo? Esa cosa poética que tiene la vida de algunas personas, ¿no?, y que lo hacen trascender. Por lo general no son seres comunes y corrientes, sino son personas que tienen algo más que los significa y que los destaca, ¿no? Entonces, ese aliento poético que descubro lentamente en mi personaje, pues trato
de ponerlo en los cuentos, y ojalá en la lectura pues funcione de esa manera, ¿no? Pero como te digo, en síntesis, es un poco el procedimiento, las formas en que yo empleo para poder armar, ¿no? Un cuento para mí. ¿Sí? Gracias, gracias Samuel. De verdad, en la Casa del Guayacán terminas haciendo esta reflexión, ¿no? De 4 a 5 afortunados, el destino de los artistas es casi siempre el olvido, ¿no? Y una reflexión muy fuerte también dentro del sector cultural, quizás, y de los que producen, por ejemplo, obras, libros y más, ¿no? Y esta cercanía que tienes con tus libros y también nos hace sentir cercanos a los lectores, ¿no? Escuchando la narración muchas veces en primera persona. Gracias. Y luego de ello, ya que estamos ya adentrándonos un poco más a conversar sobre tus obras, ¿te gustaría comentarnos un poco más sobre los tópicos que utilizas entre tus historias? ¿No? Ya nos has hablado que muchas de estas son parte de tus experiencias y vas uniendo historias. Y otro tipo de que te inspiren también, por ejemplo, en el caso del jinete incógnito, un personaje que te ha inspirado para escribir esta historia. Bueno, como te decía, el jinete incógnito nace del conocimiento de este pequeñito. Ujú. Yo esa vez trabajaba en salud, yo trabajé muchos años en salud antes de ser profesor universitario, y por trabajar en salud de un hospital, el Hospital del Niño Valdizán, pues tenía pues contacto con el personal porque tenía un cargo administrativo, y por un otro motivo pasaba por el pabellón de pediatría cuando ahí que le conozco a este pequeñito. Entonces, bien, por ese lado ya había un elemento que era pequeño que sufría de este problema de esa dificultad cardíaca tan terrible que lo llevó a la muerte, ¿no? Y luego me recordé de algunas historias que yo leía cuando era pequeño, referidas a personajes, a héroes, ¿no? Que dedican su vida pues al servicio de los demás, ¿no? Entonces, le unía a esa historia un personaje que cuenta que a mí me pasó un hecho curioso. Yo, por ejemplo, tenía amigos que nos reuníamos eventualmente en una plazoleta que hay en Juan, que se llama Santo Domingo. Entonces ahí por turno nos dedicábamos a contar los cuentos. Yo contaba un cuento, el otro contaba otro cuento, y ese reto de contar cuentos se repetía de semana a semana. Entonces teníamos que llevar un cuento nuevo porque si no quedábamos igualmente los amigos. Entonces yo recuerdo que habíamos un poquito truqueando la cosa, habíamos llevado un cuento, trampeando, ¿no? De un personaje que más o menos pues, te contaba la historia de un jinete ¿cómo se llama? Que se dedicaba pues, a luchar contra el crimen, contra la delincuencia, etcétera, ¿no? Pero era un héroe pues, atípico porque andaba con un caballo en medio de las avenidas llenas de automóviles, lo cual era un absurdo, ¿no? Pero ese elemento aparentemente absurdo lo incorporé al cuento porque me pareció que le daba un toque de cierta fantasía, ¿no? Entonces, aliando una cosa con la otra, resulta que este personaje cuenta la historia del jinete incógnito, y como este pequeñito enfermo, no, ya no lo pongan al hospital, sino lo pongan en una quinta, donde vive gente muy pobre, y que se distraía pues escuchando historias. Entonces él no podía caminar mucho porque le faltaba el aire, ni correr tampoco, no podía participar en el juego de sus amigos, ¿no? Pero sí participaba escuchando, tenía una gran fantasía. Entonces cuando escucha el cuento del jinete incógnito, el pequeño se imagina de tal manera que le pide a su mamá que le haga un disfraz. Y un día aparece el jinete incógnito en carne y hueso, ¿no? O sea, como un héroe verdadero. Y incógnito, ¿por qué? Porque llevaba un antifaz. Y este antifaz es incógnito, y los chicos de la quinta sabían quién era, por supuesto, ¿no? Pero si, ¿quién será el jinete incógnito? ¿No? ¿Cómo se llamará? Y eso le fascinaba al pequeño porque suponía que nadie sabía quién era el verdadero jinete incógnito. Entonces la historia va un poco por ese lado. A mí ese cuento me produjo muchas satisfacciones porque al parecer le cayó bien a los niños, en especial de una escuela pequeña en la que una directora me invitó para conversar con los chicos, con los pequeños chiquitos. Y cuando llegué me dijo, profesor, tenga usted la paciencia de esperar unos minutos, que estamos haciendo una preparación, ¿no?
Entonces la dirección estaba cerrada y luego, de unos minutos, abrió la puerta y me dijo, profesor, tengo el gusto de presentarle al jinete incógnito. Y se trataba de un niño que se había vestido idénticamente como estaba en el dibujo de la carátula, ¿no? Y a mí me llenó eso de un gusto, pero enorme, de una satisfacción grande. Y con el pequeño recorrimos una tras otra las aulas de ese pequeño conejito, ¿no? En realidad, a mí me llenó de mucha alegría, en realidad, porque la satisfacción que yo siento cuando escribo cuentos para niños es muy grande, porque los profesores me invitan a los colegios, entonces yo converso con ellos y me preguntan una cosa, otra cosa, y la relación con los niños siempre es muy, muy intensa, ¿no? A mí me complace. Yo, si fuera por mí, no escribiría otra cosa más que libros para niños. Pero lamentablemente yo a lo largo de mi vida he venido acumulando historias para cuentos, un poco para mayores, que tienen que ver con situaciones no necesariamente infantiles. Luego, pues algunas novelas que he venido también, cuyos argumentos he venido juntando y haciendo, y también poesía, ¿no? Entonces, la poesía es un género que a mí me absorbe mucho, ¿no? Y es muy difícil también para escribir. Entonces, pero de todas maneras mantengo vivo ese deseo de seguir escribiendo para mí, por lo menos hasta un debe, ¿no? La vida, eso se trata. Gracias, Samuel. Qué motivo lo que nos acabas de contar, especialmente con esto que te ocurrió, ¿no? En el colegio y que tu historia haya trascendido de tal forma para que los inspirar a este niño a disfrazarse como el jinete incógnito, ¿no? Que es una historia bellísima también. Y retrata muy interesante el modo en que ellos se divertían, ¿no? En esta quinta, cómo compartían y cómo entre ellos se narraban, ¿no? También sus historias. Ahora, tú me has referido sobre los tópicos, no sé si así fue la pregunta, ¿no? Sí. Mira, en realidad, yo acá he hecho algunas anotaciones porque tengo una memoria terrible. No te preocupes. Decía que, por ejemplo, los tópicos son recurrencias que uno descubre un autor, ¿no? Ujú. Yo, por lo general, no tengo un tópico que yo podía definirlo como tal, ¿no? Porque en realidad he tratado de que mis cuentos tengan gran variedad y sobre todo que transmitan mensajes, vamos a ponerlos entre comillas, que sean de alguna utilidad, pues, para los niños, ¿no? Yo en realidad soy un escritor realista, ¿no? Leo literatura infantil de tipo fantástico, pero en realidad estoy tan ligado a la realidad y nuestro país está tan ligado a realidades que un poco la fantasía que es muy buena, que funciona tal vez en mi caso, en otros ámbitos, pero para mí, que conozco más la realidad y la he vivido de una forma a veces traumática, me gusta más escribir cuentos para niños que estén afincados en la realidad, ¿no? Lógicamente, sin tratarlos dramáticamente para no afectar la sensibilidad del niño, pero tratando de explotar lo más posible, pero algunos rasgos de humor, algunos rasgos pues de la poca fantasía que yo albergo dentro de mí, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirte que dentro de eso no hay, como te decía, tópicos recurrentes, pero por ejemplo, en el jinete incógnito yo he trabajado, por ejemplo, lo que está referido a la solidaridad, ¿no? Porque cuando este pequeño, que vive una quinta, como te refería, cuando él fallece, sus amigos le recuerdan. Y no solamente le recuerdan, sino le inventan una canción. Y cuando cantan la canción y sirvan la canción, les parece que él volviera, que estuviera presente. Entonces, esa cuestión de la solidaridad a mí me parece importante, ¿no? Y que lo pongo en este cuento. Después, en el caso de la pequeña Ned, que es un cuento realmente imaginario, casi en su totalidad, con la excepción de un detalle que, que yo recogí de manera indirecta en ese cuento y que se refiere a una pareja de esposos que yo conocí. Yo trabajé unos años en La Unión, es la provincia de Guanajuato. Entonces, la esposa trabajaba vendiendo ropa por la selva y resulta que desapareció
su esposo fue a buscarla y también desapareció y los hijos se quedaron pues, huérfanos, en especial una niña. Entonces, esto motivó, digamos, que yo pensara, digamos, en hacer un cuento para niños de una pequeña que quedaba abandonada en la selva, ¿no? Y que finalmente termina pues, en poder de sus hermanastros, ¿no? De sus medio hermanos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que he tratado ahí es de la persistencia que tiene esta niña, porque esta niña, curiosamente, siendo tan pobre y no conociendo lo que es el ballet, se enamora del ballet porque sus hermanas, cuando salían a la calle, dejaban el televisor y dejaban, pues, para ella veía y descubrió que había un baile que nunca había conocido, entonces ella se pone a practicar y finalmente la niña practicaba el ballet mientras barría, mientras hacía algunas cosas, levantando las piernitas, etc. Hasta que el día, curiosamente, como las hermanas tenían pues una academia de baile, un día una coreógrafa extranjera entra por curiosidad y descubre a la niña que está bailando el ballet. Lógicamente no bailaba el ballet, simplemente era una imitación bastante burda. Entonces se conmovió, conversó con la niña y llega a conocer su verdadero drama, ¿no? El drama familiar que vivía, ¿no? Entonces ella va y habla con las hermanas para llevársela a Europa. Y las hermanas terminan vendiendo a la niña. Y bueno, se va la niña a Europa, pues y seguramente. Yo tengo un error aquí, no sé si es un error, no sé cómo calificarlo. Cuando hago la presentación de mis libros me dicen, ¿y por qué es que sus cuentos no terminan? Entonces yo les respondo, sí terminan, pero no terminan en el cuento que he escrito, sino terminan en tu cabeza. Porque lo que acá se quiere es que tú seas imaginativo y le pongas el final, ¿no? Entonces, de eso se trata. Por ejemplo, cuando esta pequeña llega a Europa, llega a Bélgica, llega a Brujas, se queda acá y empieza a aprender ballet, ¿no? Entonces una profesora me dijo, profesor, ¿y por qué no le puso usted que ella pues triunfa? No, le dije, con eso me parece suficiente. Entonces, curiosamente, una vez la profesora me invita nuevamente a su colegio y me dice, profesor, vamos a presentar la segunda parte de la pequeña Nelly, ¿verdad? Ella vive en Europa, etc. Un novio, se consigue un novio, un chico se enamora de ella, se casa, etc. Y me dice, ¿sabe qué? Teníamos la idea de publicar el libro. Entonces les digo, bueno, pues si quieren pueden hacerlo, yo no tengo ningún impedimento. No lo han hecho hasta ahora, pero por lo menos como podrás deducir, seguramente, sospecho que sí, el cuento debe haberles un poco gustado a los chicos al extremo de que quisieron hacer una segunda parte. Pero he trabajado un poco así, ¿no? Bueno, ahora, en el caso de Lito Granito y el duende, por ejemplo, Lito Granito en realidad es un chico muy travieso, pero el fondo del asunto es de que este muchacho lucha contra una situación arbitraria que cometen los profesores, ¿no? Los profesores no querían que los niños fueran traviesos y se habían hecho el propósito después de ordenarlos, de encasillarlos, ¿no? Lo cual es antinatural para la conducta de un niño. Y entonces, y para ello, pues, los profesores llaman y convocan a un duende, y este duende se dedica a asustar a los pequeños para que se vuelvan, pues, muy, muy formalitos, ¿no? Muy decentitos, etcétera, ¿no? Pero eso choca con la personalidad, pues, de Lito, ¿no? Y Lito, pues, lo que hace simplemente, pues, luchar contra el duende, destruirlo, y finalmente desbaratar el plan de los profesores, que al final admiten que los niños son niños y que tienen que reír, tienen que saltar y tienen que hacer un poco de desorden, como es natural, ¿no? Luego, se busca un colibrí que me parece que es un libro que me agrada en realidad, ¿no? Ahí lo que trato en realidad es de la reparación de un daño que comete de manera involuntaria. Y eso me ocurrió a mí porque yo estaba en mi casa y en la lavandería se había metido un colibrí y estaba golpeando con el pico el vidrio de la ventana, queriendo salir porque no entendía de qué era un vidrio, y pensaba que como es transparente, pues estaba en el aire. Entonces yo me acerqué para cogerlo y luego soltarlo. Y con tan mala suerte que le cogí de la colita y me quedé con todas las plumas de la cola en las manos.
y le hace un terrible daño, porque tú sabes que la cola de los pajaritos es como un timón que le sirve para direccionar su vuelo hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Bueno, eso me produjo un tremendo problema interior porque me dolió mucho haber hecho eso de manera involuntaria, ¿no? Como ocurre también en el cuento. En el cuento lo que ocurre es que el personaje lo que hace es buscar al colibrí. Y como es materialmente imposible encontrar un colibrí dentro de tantos colibríes dispersos, pues en una geografía bastante dispersa y amplia, entonces lo que hace es buscarle en el sueño. Lo busca en el sueño y finalmente tanto soñarlo lo encuentra en el sueño y descubre que el colibrí ya se le habían vuelto a crecer las plumas de la cola y descubre que los animales, en este caso especialmente el colibrí, no tenían absolutamente ningún rencor, que no tenían ningún rencor y empiezan a volar juntos, etc., ¿no? Como podrás ver, estas intenciones o cosas que pongo ahí en forma soterrada, con un mensaje, como te digo, entre comillas, varía, ¿no? En el sentido de que no tienen un tópico común, sino que van cambiando, van variando, digamos, de historia a historia, con la finalidad de que pues, la intencionalidad del autor sea diferente. Y ojalá el profesor inteligente que lee el cuento con sus alumnos diga, bueno, si usted supone que aparte de lo que dice el autor en el cuento, habrá algo más. Ustedes creen que algo más se puede explicar de ello. Entonces, cuando los profesores le expliquen de esa manera, me parece que los niños entenderán que muchas veces los cuentos no solamente son para divertir, sino también creo que sirven para educar, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva. Gracias, por supuesto, ¿no? Las historias que formaron parte de tu experiencia de vida también las has introducido en tu producción literaria, ¿no? En este caso me asombró mucho lo que contaste del colibrí. También me gusta mucho el final, ¿no? Y porque es un final muy sutil, ¿no? Y lo que él pasa decide ya no regresar a la realidad y seguir soñando al lado del colibrí. Gracias, Samuel. Y ya que seguimos conversando sobre los tópicos, cuéntanos un poco más de las quizás características de tu estilo, ¿no? Ya tenemos esta sutileza en los finales, que nos deja a los lectores queriendo saber un poquito más, ¿no? De estas historias. Mira, en cuanto a las características de mi estilo, podría decirte que lo primero que busco, por ejemplo, en cuentos para niños, es que ser absolutamente sencillo. No buscar ninguna palabra rebuscada, porque en realidad eso va a remitir al niño un diccionario y nada que ver, ¿no? Entonces, tratar en lo posible de que el encanto, si es que lo logro, no se rompa por ese tipo de cosas que puedan, pues, al niño sacarlo de la lectura y remitirlo a un diccionario, ¿no? Con lo cual se rompe el encanto que debe haber siempre, pues, en la relación lector-libro, ¿no? Bueno, como te decía, no uso palabras de uso infrecuente, por lo general me remito a palabras más o menos comunes y corrientes, que sean de fácil entendimiento por parte de los niños. Luego hay un componente que para mí ha sido fundamental, no solamente en los libros para niños que he escrito, sino también en los libros de cuentos y también en las novelas que he publicado últimamente, ¿no? Que es el humor. El humor para mí es fundamental porque, como sabrás, el humor es un ingrediente que refresca la narración, ¿no? Que lo hace entretenida, ¿no? En algunos pasajes, pero que sea un humor no inventado, no sea pues un chiste intrascendente con la finalidad de arrancar una carcajada, ¿no? Sino que sea un humor que tenga como consecuencia el resultado de un desarrollo de la historia, ¿no? Una historia que se desarrolla y que finalmente deriva pues, de un toque de humor. Eso para mí, por ejemplo, es interesante, el uso del humor muy tenue, muy delicado, sin tratar de ser recurrente, porque si bien es cierto que es un recurso, no lo utilizo desde mi perspectiva de escritor de manera pues muy recurrente, ¿no? Sino en el momento que realmente lo necesito. Luego, otra característica del estilo que tengo de escribir es, por ejemplo, la poetización. A mí me gusta mucho poetizar. Encuentro, como en el caso de los ancianos que acabé de referir,
encuentro que en la vida de mucha gente, en las acciones de la gente, hay mucha poesía. Poesía que no se descubre si es que no tienes pues, el ojo atento y el espíritu despierto para poder descubrir estas cosas, ¿no? Entonces, yo descubro la poesía en muchas cosas. Descubro la poesía cuando alguien habla. Descubro la poesía cuando alguien mira, cuando alguien, pues, realiza una acción determinada, ¿no? Entonces, siempre estoy en casa de esas cosas poéticas que le dan trascendencia a la vida común y corriente. Y en lo posible, cuando escribo un cuento para niños, trato de ver la posibilidad de que mis personajes también tengan una categoría poética, ¿no? Una categoría trascendente, que siendo personas comunes y corrientes como nosotros, tengan un añadido poético, que los eleve un poquito más allá, al menos pues, unos centímetros, si quieres unos metros, pero más allá de lo común y corriente, ¿no? Ese es un ingrediente, la poesía para mí. Aparte que escribo poesía, también creo que meto un poco de poesía, digamos, en mis textos narrativos. Luego, otra característica que tenía en mis trabajos es la no linealidad, ¿no? Yo en lo posible no trato de ser lineal, sino lo que trato es más bien de que la historia tenga ciertos avances y retrocesos, con la finalidad de darle cierta diversidad, porque me parece de que la linealidad a veces mata la creación, ¿no? Contar una historia desde que nació hasta que murió me parece fatigoso. Y creo de que es mejor, por ejemplo, que la historia, como ocurre en la vida misma, también tenga sus avances y retrocesos. Y para ello, pues en la literatura, pues tenemos recursos, ¿no? Tenemos el flashback, ¿no? Que, que nos sirve, digamos, para hacer recuerdos, pues raconto que nos sirve para retroceder y ampliar un poquito algunas cosas que son necesarias de explicar en relación a los personajes. Luego, en cuanto a los escenarios que yo elijo por lo general son escenarios que ocurren o transcurren en ciudades pequeñas, en ciudades un poco abandonadas, de la mano de Dios y la mano también de la política, y pues en barrios también populares, con gente sencilla, ¿no? Que desarrolla. Es curioso, que muchas veces se supone que la gente intelectual, ¿no? La gente prestigiada, la gente de fortuna, pues tiene una historia muy rica en detalles, ¿no? Pero yo creo de que también los personas humildes, cuando tú te pones a hablar con ellos, tienen historias sumamente ricas, sumamente poéticas, ¿no? Entonces yo hablo con ellos mucho y rescato eso y les pongo dentro de ese contexto físico y a partir de ello pues desarrollo las historias, ¿no? Entonces, bueno, lo último que podría decirte es que yo en realidad, como ya te había contado en el momento inicial, yo no soy autor de fantasías, de historias de carácter fantasioso, sino más bien, como te digo, estoy más afincado en la realidad, pero dentro de ello tampoco renuncio a la posibilidad de darle unos toques de fantasía a mis trabajos. Entonces eso es lo que yo te diría, por ejemplo, de las características que más o menos que alguien si tuviera alguna vez un interés de descubrir, bueno, ahí está, ¿no? Un poco así. Gracias, Samuel. Y también el humor me gusta mucho cuando he leído la crónica del primer amor. Me hizo recordar mucho mis días en secundaria, ¿no? Y todo lo que el personaje principal nos cuenta, ¿no? Y estas pequeñas chistes sutiles, ¿no? Que usamos a veces los adolescentes, o la forma en que llamaba a sus maestros, ¿no? Los sobrenombres que le ponía y más. Luego de ello, ya cuéntanos, ¿no? Y cómo, cómo tratas a la infancia dentro de tus obras, ¿no? Bueno, mira, para mí la infancia es el paraíso perdido de la gente mayor. Yo en realidad sueño con mi infancia siempre, trato de recordar eso, lo que soy una persona muy desmemoriada, y trato de conversar con mis amigos, y decirme cómo era nuestra infancia, de qué conversábamos, de qué hablábamos, ¿no? Ese paraíso que hemos perdido, y muchas veces de manera irrecuperable. Yo creo también de que la infancia es la etapa más feliz en la vida de los hombres. Y lo digo así porque si bien es cierto,
en la sociedad peruana y latinoamericana, por ejemplo, son sociedades muy injustas, donde los niños, muchos niños, millones de niños, crecen en situaciones sumamente difíciles, con muchas carencias, pero pese a ello, pese a la pobreza, la postergación, esos niños son niños que tienen una fantasía increíble, son niños que no necesitan juguetes para jugar, son niños que ellos mismos juegan solos, juegan con amigos imaginarios, o juegan con un pequeño grupo de amiguitos, o aman a su mascota. Y si rescatamos la vida de estos cuando crezcan, estos niños, ellos recordarán su infancia siempre como un hecho feliz. Yo he tenido una infancia bastante desafortunada por situaciones distintas que ocurrió en mi vida, pero no por ello dejo de pensar en mi infancia, que seguramente, aunque no recuerde de manera completa, en detalle, ¿no?, los hechos de mi infancia, creo que de una u otra manera fue feliz porque tenía amigos, tenía mascota, tenía un gato que rescaté un cuento, tenía un perro que rescaté un cuento, como un homenaje a ellos porque me brindaron, ¿no?, durante bastantes años pues una alegría increíble y me hicieron entender de que ellos son tan útiles como tener un compañero humano cerca de uno. Entonces, mira, yo creo que esas cosas se dan y que yo también lo he puesto en un cuento, en el sentido de que los niños son los ángeles que existen, porque son ángeles que sí lo podemos ver, que sí lo podemos tratar, ¿no? Los otros ángeles son ángeles ideales, ¿no?, que nos protegen supuestamente, pero los ángeles verdaderos, los ángeles que existen, que caminan, que hablan, que sienten, que piensan, que suspiran, que saben llorar cuando la injusticia viene cerca y no se hace nada por ellos, son los verdaderos ángeles. Eso es para mí un poco, en síntesis, lo que es mi infancia. Claro, ¿no? También reflejar esta añoranza de la infancia, ¿no? Muchas gracias por contarnos esto tan íntimo, ¿no? Y cómo interpretas tu infancia dentro de tus obras. Y ya estamos por cerrar también. Cuéntanos, ¿qué dificultades has encontrado a la hora de publicar tus libros, quizás, ¿no? Bueno, mira, esperar de que me publiquen mis libros, los editoriales, no tengo esa esperanza, porque en realidad yo no vivo en Lima, yo no tengo contactos, no tengo amigos, ¿no?, que siempre es necesario un padrino que presente o recomiende tu obra. No tengo eso. Yo por lo general, o casi totalmente, pago mis libros. Ahorita un buen editor, un buen amigo, Roy Lavoto, que tiene una editorial llamada Ámbar, y que ha sacado de manera muy bonita, muy presentable, muy limpia, mis libros para niños, también mis cuentos, mis novelas, y mi poesía últimamente. Entonces, en realidad, yo no espero publicar, digamos, o que me publiquen, porque eso es una posibilidad muy remota. Entonces, sumo la publicación de mis libros y trato, pues, utilizando, ¿no?, esa facilidad que nos da el plan lector, a ver si un colegio, ¿no?, se anime a leer mis libros y, bueno, pues, un poco para recuperar la inversión, ¿no? Porque el escritor, como tú sabrás, pues no es una persona que haga dinero con sus libros, porque en realidad la lectura en el Perú es bastante escasa. Entonces, yo tengo esas dificultades, pero como yo soy un cesante de la universidad, me dedico a tiempo completo a escribir, y créeme que para mí no existe la soledad, porque la soledad creativa es una soledad absolutamente distinta, porque vives en medio de personajes, vives en medio de historias, vives en medio de sentimientos, de pensamientos, de frustraciones, de alegrías, de triunfos y derrotas. Dentro de tu soledad, dentro de las cuatro paredes de esta habitación donde yo trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero es una soledad hermosa, definitivamente, y no renuncio, y no renunciaré, creo que hasta el último aliento de mi vida. Gracias. Y ya para finalizar con este encuentro, dinos, ¿tienes un nuevo proyecto últimamente quizás que desees compartir con nosotros? Bueno, ya tengo listo un libro en Lima, seguramente ya debe estar por ser impreso, se llama La Vaquita,
que no es la historia de una vaquita, sino la historia de una gata que se parece a una vaca Holstein por el pelaje que tiene, blanco y manchado bueno, pues con manchas negras, ¿no? Entonces una gata muy curiosa, una gata que tiene un enamorado, etcétera. Cositas así, pero muy sencillas que no ofenden la sensibilidad del niño. Luego el editor me invitó a escribir un cuento para pequeñitos más pequeñitos. Entonces estoy redactando ahorita la historia de Beto, el espantapájaros, que es una historia poetizada, muy tierna, que es un espantapájaros que vive anclado, tal vez para toda su vida, si es que llamamos vida la vida de un espantapájaros. Es un maizal dedicado a espantar pájaros hasta que finalmente termina ubicado frente al mar, ¿no? Mirando el mar, que es la poesía del mundo. Y así, bueno, eso es lo que podía referirte en cuanto a literatura infantil. Tengo otros proyectos en poesía, voy a sacar un libro de poesía que está referido a la pintura y una novela que vengo trabajando que se llama Náufragos de la Noche. Es un poco la historia que he vivido con amigos bohemios de los años 70 y 80. Pero bohemios en el buen sentido de la palabra, porque nosotros nos reuníamos no únicamente para beber, sino para hablar de cultura, para hablar de poesía, para hacer música, hacíamos valses, boleros, y escuchábamos jazz, escuchábamos pues, las bossa novas, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los planes que tengo ahora, ¿no? Entonces, siempre estoy ocupado, siempre estoy escribiendo, ¿no? Por más que la circulación de mis libros sea limitada, eso no me quita el sueño, porque por lo menos mis libros llegarán pues, a un número, no sé si reducido o mediano de lectores, y por lo menos tendré un cómplice de mis soledades, ¿no? Un cómplice de mis frustraciones, pero también de mis alegrías y también de mis realizaciones, si se puede llamar realización, ¿no? El hecho de escribir y finalmente producir un libro. Gracias, Samuel, por compartir con nosotros el día de hoy, en este mes tan importante para la literatura infantil. Gracias por brindarnos tu tiempo. Ya hemos compartido sobre las características de tu estilo, tus procesos creativos, tus percepciones y tus experiencias y motivaciones tan íntimas, ¿no? Y bueno, ¿deseas dar algunas palabras finales ya para cerrar con esta charla? Bueno, yo quisiera reiterar mi agradecimiento porque te voy a contar con sinceridad que me sorprendió mucho, ¿no? Porque por lo general no se toma en consideración a los escritores que vivimos en el interior del país, ¿no? A mí me ha sorprendido muy gratamente y en algún momento pensó que se habían equivocado. Pero mira, en realidad muchas gracias por esa gentileza, ¿no? Por permitirme que esté presente frente a ti, seguramente a los que están viendo esta programación. Agradecerles y reiterarles que esta es una experiencia tan gozosa que ha sido para mí estar ahora con ustedes conversando. Se repite y se replica también, se replique en otros autores del interior, porque tenemos magníficos narradores, magníficos cuentistas para niños en todo el país repartido. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por compartir con nosotros. La verdad me ha gustado conocer un poco más sobre la inspiración de tus obras para volver a leerlas, ¿no? Ya sabiendo un poquito más sobre ellas también. Y bueno, nos despedimos y agradecemos a quienes nos acompañaron en este conversatorio y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos. Todas las sesiones son grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y nuestro podcast. Muchas gracias por tu participación, buenas tardes y buen fin de semana.